Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La emoción me desborda al tenerlos nuevamente aquí. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura fascinante, un viaje que, aunque no nos lleve físicamente a Turquía, nos sumergirá de lleno en su cultura vibrante, su historia milenaria y sus sabores exquisitos. Este vídeo está pensado para aquellos que, como yo, aman el aprendizaje a su propio ritmo, saboreando cada detalle en pequeñas dosis, con subtítulos claros y concisos para una comprensión óptima. Así que prepárense para un viaje virtual repleto de descubrimientos y sorpresas. Pero antes de que despegue nuestra aventura, quiero recordarles algo crucial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasiona explorar nuevos lugares y sumergirse en culturas desconocidas, les invito de corazón a considerar suscribirse al canal. Su suscripción significa el mundo para mí, es el combustible que necesito para seguir creando vídeos como este, llenos de información y pasión. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo estreno, para que sean los primeros en descubrir cada nuevo destino que exploremos juntos. Ahora sí, con la energía a tope, manos a la obra. Hoy nuestro foco es Turquía, pero no la Turquía de las guías turísticas convencionales. Vamos a desentrañar esos aspectos menos conocidos, esos detalles sutiles pero esenciales que hacen de este país un lugar tan singular y especial. Vamos a navegar por su historia profunda, explorar su geografía diversa, deleitarnos con su gastronomía incomparable y, por supuesto, descubrir algunas curiosidades que les dejarán boquiabiertos. Y lo mejor de todo, lo haremos en capítulos cortos y digeribles, con subtítulos para que puedan disfrutar y aprender a su propio ritmo, pausando, retrocediendo y absorbiendo cada información. Comencemos por la historia. Turquía, como ya les anticipé, es un país con un legado histórico asombrosamente rico y antiguo. Su territorio ha sido cuna de innumerables civilizaciones, desde los misteriosos hititas y los enigmáticos frigios, hasta el poderoso Imperio Romano y el sofisticado Imperio Bizantino. Y por supuesto el colosal Imperio Otomano, que dejó una huella imborrable en la cultura, la sociedad y la identidad turcas. La influencia otomana se siente en cada rincón del país, desde la arquitectura imponente hasta las tradiciones culinarias y las costumbres sociales. ¿Sabían que Estambul, la metrópolis vibrante que es hoy la ciudad más grande de Turquía, fue en un tiempo la gloriosa capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino? En aquella época dorada, se llamaba Constantinopla, un nombre que resonaba con poder y sofisticación, en honor al emperador Constantino, quien la elevó a este estatus. Constantinopla era una ciudad próspera, un crisol de culturas, un centro de comercio global y un faro de cultura y conocimiento. Era el corazón del mundo conocido. Luego, en el siglo XV, un evento trascendental cambió el curso de la historia. Los otomanos, liderados por el sultán Mehmed II, conquistaron Constantinopla tras un asedio épico. La ciudad fue renombrada Estambul y se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, un imperio que se extendería por 3 continentes y dominaría la región durante siglos. Estambul se transformó en una de las ciudades más importantes del mundo, un centro de poder, riqueza e influencia cultural. La Hagia Sofia, una antigua iglesia bizantina que había sido testigo de siglos de historia, fue transformada en una mezquita, un símbolo del cambio de poder y un testamento de la grandeza otomana. Hoy en día, la Hagia Sofia es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, un punto de referencia que atrae a millones de visitantes cada año. Y hablando de la Hagia Sofia, ¿sabían que su cúpula, una estructura masiva que se eleva a más de 55 metros de altura, fue considerada una maravilla de la ingeniería en su época? Se dice que los arquitectos bizantinos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, utilizaron técnicas innovadoras y materiales ligeros para construirla, lo que permitió que la cúpula se mantuviera en pie durante siglos, resistiendo terremotos y desafiando las leyes de la física. La construcción de la cúpula fue un logro técnico sin precedentes, una demostración del ingenio y la habilidad de los ingenieros bizantinos. La cúpula de la Hagia Sofia sigue siendo una fuente de inspiración y admiración hasta nuestros días. Ahora, alejándonos de la historia y adentrándonos en la geografía, hablemos un poco sobre la geografía de Turquía. Como mencioné antes, es un país transcontinental, una característica que le otorga una posición estratégica y una diversidad cultural únicas. Una parte de su territorio se encuentra en Europa, específicamente en la región de Tracia Oriental, y la otra parte, mucho más extensa, se encuentra en Asia, en la península de Anatolia. El estrecho de Estambul, también conocido como el Bósforo, actúa como una frontera natural que separa estas dos partes del país,
uniendo al mismo tiempo el Mar Negro con el Mar de Mármara. El Bósforo no es solo un estrecho de agua, es un punto estratégico de vital importancia, una arteria que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo y por lo tanto con el resto del mundo. Durante siglos ha sido una ruta comercial clave, un conducto por el que han fluido mercancías, ideas y culturas. También ha sido un punto de control estratégico, una puerta de entrada a la región que ha sido disputada por imperios y potencias a lo largo de la historia. El control del Bósforo ha sido un factor determinante en la geopolítica de la región durante siglos, y sigue siendo un punto de interés estratégico en la actualidad. Pero la geografía de Turquía no se limita a su posición transcontinental y al estrecho del Bósforo. Es un país increíblemente diverso en términos de paisajes y ecosistemas. Tiene montañas imponentes, llanuras fértiles, costas escarpadas, lagos serenos y ríos caudalosos. El monte Ararat, ubicado en el este del país, cerca de la frontera con Armenia e Irán, es la montaña más alta de Turquía, elevándose a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar. Es un símbolo nacional, un volcán inactivo cubierto de nieve que domina el paisaje y que ha sido objeto de leyendas y mitos durante siglos. Según la tradición bíblica, el arca de Noé se posó en el monte Ararat después del diluvio universal, convirtiéndolo en un lugar sagrado para muchas religiones. Otra característica geográfica fascinante de Turquía es Capadocia. Esta región, ubicada en el centro del país, es famosa en todo el mundo por sus formaciones rocosas únicas, conocidas popularmente como chimeneas de hadas. Estas formaciones caprichosas se crearon a lo largo de millones de años por la erosión del viento y la lluvia sobre depósitos de ceniza volcánica blanda. El paisaje de Capadocia es surrealista, casi de otro mundo, un laberinto de valles y cañones salpicados de estas extrañas formaciones rocosas. Hoy en día, Capadocia es un destino turístico muy popular, especialmente conocido por sus vuelos en globo aerostático al amanecer, una experiencia mágica que permite a los visitantes admirar la belleza del paisaje desde una perspectiva única. Cambiando de tercio y pasando a un tema que seguro les encantará, hablemos ahora de la comida turca. Prepárense porque sus papilas gustativas están a punto de embarcarse en un viaje inolvidable. La cocina turca es una mezcla exquisita de influencias de diferentes culturas, incluyendo la mediterránea, la balcánica, la de Oriente Medio y la de Asia Central. Es una cocina rica en sabores y aromas, con una gran variedad de platos que satisfacen todos los gustos y preferencias. Cada región de Turquía tiene sus propias especialidades culinarias, utilizando ingredientes frescos y técnicas de cocina tradicionales para crear platos únicos y deliciosos. Uno de los platos más emblemáticos y conocidos de Turquía es el kebab. Pero no se dejen engañar por la simplicidad del nombre, porque hay una variedad asombrosa de kebabs, cada uno con su propio sabor y estilo. Desde el doner kebab, que se cocina lentamente en un asador vertical y se sirve en pan de pita o durum, hasta el shish kebab, que son brochetas de carne marinada a la parrilla, la oferta es interminable. También está el Adana kebab, un kebab picante de carne picada originario de la ciudad de Adana, y el Iskender kebab, un plato elaborado con finas láminas de doner kebab bañadas en salsa de tomate y yogur, servido sobre pan de pita. Cada región de Turquía tiene su propia versión del kebab, utilizando diferentes tipos de carne, especias y técnicas de cocción, así que siempre hay algo nuevo y emocionante para probar. Otro componente esencial de la gastronomía turca es el meze. El meze es una selección de aperitivos o entremeses que se sirven antes del plato principal, similar a las tapas españolas o los antipasti italianos. La variedad de meces es inmensa y pueden incluir aceitunas marinadas, queso feta, hummus cremoso, ensaladas frescas, dolma y muchos otros platos pequeños y deliciosos. El meze es una parte integral de la cultura gastronómica turca y se disfruta a menudo en compañía de amigos y familiares, acompañado de rak, una bebida alcohólica anisada tradicional. Y por supuesto, no podemos hablar de la comida turca sin mencionar sus deliciosos postres. El baklava, un pastel hecho con capas finas de masa filo, nueces picadas y un almíbar dulce y pegajoso, es uno de los postres más famosos y apreciados de Turquía. La elaboración del baklava es un arte y requiere una gran habilidad y paciencia para crear las capas finas y crujientes de masa filo. También está el lokum, conocido en todo el mundo como delicias turcas, que son cubitos dulces y gelatinosos aromatizados con diferentes sabores como rosa, limón o pistacho. El lokum es un regalo popular y un dulce tradicional que se sirve con café turco. Para finalizar nuestro viaje virtual, quiero compartir algunas curiosidades sobre Turquía que quizás no conocían.
¿Sabían que el tulipán, esa flor emblemática que asociamos inevitablemente con Holanda, en realidad es originario de Turquía? Fue introducido en Europa desde Turquía en el siglo XVI y rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza. Durante el Imperio Otomano, el tulipán era un símbolo de la realeza y se cultivaba en los jardines del palacio. La obsesión por los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, conocida como la tulipomanía, llevó a precios astronómicos para los bulbos de tulipán, convirtiéndolos en un objeto de especulación financiera. ¿Y sabían que el café turco se prepara de una manera muy especial y distintiva? A diferencia de otros métodos de preparación, el café turco se hierve en una olla pequeña de cobre o latón llamada cezbe. El café se muele muy finamente y se añade al agua fría en el cezbe, junto con azúcar al gusto. La mezcla se calienta lentamente hasta que hierva y se forma una espuma densa en la superficie. El café se sirve directamente de la cezbe en tazas pequeñas sin filtrar, lo que significa que queda un sedimento en el fondo de la taza. La tradición dicta que después de tomar el café, se puede leer la suerte en los pozos que quedan en la taza, una práctica conocida como taseografía. Y por último, pero no menos importante, ¿sabían que Turquía alberga una de las mezquitas más grandes y modernas del mundo? La mezquita Amilca, ubicada en Estambul, se inauguró en 2019 y tiene capacidad para albergar a 63.000 personas. Cuenta con 6 minaretes imponentes y una cúpula majestuosa que domina el horizonte de la ciudad. La mezquita Amilca es un impresionante ejemplo de arquitectura islámica moderna y un símbolo del renacimiento cultural y religioso que está experimentando Turquía en los últimos años. Hoy hemos recorrido juntos un largo camino, cubriendo muchos temas fascinantes, desde la historia y la geografía de Turquía hasta su deliciosa comida y algunas curiosidades sorprendentes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje virtual y que hayan aprendido algo nuevo y emocionante. Recuerden que este vídeo está diseñado para aprender a su propio ritmo, con capítulos cortos y subtítulos claros para que puedan disfrutarlo al máximo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en estas aventuras virtuales y que compartan mi pasión por el conocimiento y la exploración cultural. Si les gustó el vídeo, les invito a dejarme un comentario abajo. Me encantaría saber qué les pareció, qué fue lo que más les gustó, qué aprendieron y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos. Su feedback es invaluable para mí y me ayuda a mejorar y a crear contenido que les resulte aún más interesante y útil. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, les animo a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan disfrutarlo, y a suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido fresco. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este y compartiendo mi pasión por el mundo con ustedes. Hasta la próxima aventura.